Ayer fueron aprobadas dos leyes, la de revocación de mandato y la ley antifacturera, como se le ha llamado. El presidente en la conferencia de prensa celebró la aprobación de estas dos leyes porque, de hecho, ambas han salido de iniciativas por parte del titular del Poder Ejecutivo. ¿Qué se aprobó en torno de la revocación de mandato y cuáles son las polémicas que están girando en torno de esta reforma, ahora ya convertida en ley? De entrada, ayer fue aprobada con 98 votos en favor, 22 en contra y una abstención en la Cámara de Senadores. Hubo diferencias en la propuesta original de Andrés Manuel López Obrador con lo aprobado. Hubo muchos ajustes, se le metió mucha mano a esa propuesta. Si bien el presidente celebró ya la aprobación, sí tiene críticas, sí expresó críticas por los cambios que le hicieron. ¿Cómo quedó? Bueno, de entrada, entre las principales diferencias de lo aprobado es que la revocación de mandato la debe de solicitar la ciudadanía y no el presidente como lo había propuesto originalmente Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, van a caer, debe de ser solicitada por el 3% al menos de los ciudadanos que aparezcan en la lista nominal que habiten en al menos 17 entidades federativas. El presidente López Obrador quería que el presidente pudiera convocar a la realización de esta consulta. No pasó así. También será organizada por el Instituto Nacional Electoral y se hará después de la elección intermedia del 2021 en este caso, es decir, se va a hacer en el año 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador quería que esta consulta se haga a la par en la misma jornada electoral de la elección intermedia, que en esta ocasión será en el año 2021. Y para que sea válida el resultado, lo que resulte de la consulta, deberá de participar al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. El presidente quería que la validez fuera a partir de la participación del 21 o 22% de los ciudadanos que aparecen en la lista nominal. Estas son las principales diferencias que tuvo esta ley y que tuvo respecto de la propuesta hecha por el presidente de la República. Obviamente, y como era de esperar, se emitió unos comentarios sobre los ajustes. Si bien se dijo contento porque ya se aprobó, lamentó que pues no lo hayan querido hacer en el año 2021 y que el nivel de participación lo considera muy alto, el 40%. Ojo, ¿qué ocurre si no se tiene el 40% de la votación? No significa que en automático se destituya al presidente, sino se invalida totalmente. Entonces, así es como quedó precisamente el tema de la revocación de mandato. Por otro lado, la ley antifacturera. ¿Qué fue lo que se aprobó? De entrada es una ley que de manera general pretende castigar como delito grave a quienes usen y emiten facturas falsas y emitan facturas falsas. De entrada, equipara la defraudación fiscal con la delincuencia organizada. Fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados con 318 votos en favor, 121 en contra y 3 abstenciones. Busca combatir, en específico, la defraudación fiscal, las empresas fantasmas y la emisión de facturas falsas, emisión y uso de facturas falsas. Este delito, o mejor dicho, quien incurra en estas acciones, podrá ser acusado por el delito de delincuencia organizada. Y consideran la comisión de este delito como una amenaza a la seguridad nacional. Al ser considerado un delito grave, establece la prisión preventiva de oficio. Es decir, que quien sea acusado y la acusación sea validada ante el juez en automático debe dictar la prisión preventiva de oficio en lo que se realiza el juicio, el proceso legal que va a determinar si el acusado es culpable o inocente. Considera de alguna manera dos tipos de delitos: los delitos fiscal básicos y los delitos fiscales graves.
Para delitos fiscales básicos, que es para quienes las personas que recurren a engaños, a la defraudación fiscal por algún monto, pueden ser acreedoras desde 2 meses hasta 9 años de prisión. Y para quienes son acusados de delito fiscal grave por montos mayores a 9 millones de pesos, por sanciones, van a recibir una sanción de entre 3 meses y 13.5 años de prisión, y tendrán prisión preventiva de oficio y no va a tener salidas alternas para la resolución de este conflicto. En la conferencia de prensa, el presidente López Obrador de entrada criticó que ayer la Coparmex se haya pronunciado en contra de esta ley antifacturera y dijo, ofreció una cifra interesante, dijo que por la emisión y uso de facturas falsas se dejaban de recibir 400 millones de pesos al año. Pero también el presidente negó que se vayan a hacer detenciones de manera inmediata. El presidente dijo, no es cierto que pues de entrada en cuanto se detecte que incurriste en alguna irregularidad vas a ir a prisión. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República. Si lo considera también, porque es a criterio del juez, puede declarar. Perdón, quedó en velocidad alta, pero dijo, si se considera lo que se dijo a criterio del juez, puede quedar. Vamos a regresarlo. Que ya dejen de existir, pues entonces ya el juez, si lo considera también, porque es a criterio del juez, puede declarar la prisión de el acusado. No es que el SAT, y esto lo digo y lo repito para que no vayan a manipular a nadie, no es que el SAT presenta la denuncia al juez y de inmediato el juez ordena la orden de aprehensión. No es más que poner orden y es el principio de igualdad. No es posible que solo se aplique la ley al que no tiene influencias. Muy bien. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reconoció, el mismo presidente y el mismo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el secretario lo hizo ante una comparecencia ante el Poder Legislativo, reconoció que tuvieron un error de información a la opinión pública sobre este tema. Dijo que se mandó el mensaje equivocado, en donde se señala que se criminaliza a todos los ciudadanos y que pagan justos por pecadores, por los evasores de impuesto y por quienes usan facturas falsas. Eso es lo que reconoció Arturo Herrera y dijo, aquí lo importante es dar a conocer, es informar y aclarar que no se trata de que vamos a hacer una persecución desde el SAT hacia los contribuyentes. No, es sancionar las cosas que están mal. Por eso es que el presidente hizo hincapié nuevamente en esta conferencia al decir, no es en automático. Un juez debe de determinarlo de por medio. No es que el SAT luego presenta la denuncia y de inmediato te detienen. Es cierto, no es en automático. Es como cualquier otro delito. Como cualquier delito en donde se presenta la denuncia y el juez decide si vinculan a proceso al imputado o si de plano dice lo que estás acusando carece de sentido, no procede esta denuncia. Y si es un delito grave, entonces el juez al decir lo vinculamos a proceso y de manera automática pues queda guardadito en la cárcel. Hay casos en donde los delitos no son graves, pero el juez considera y el Ministerio Público presiona al juez presentándole pruebas diciéndole se te puede escapar aunque no sea un delito grave, se puede escapar el imputado y entonces el juez dice bueno, vamos a darle prisión preventiva justificada,
que es el caso de Rosario Robles, el delito por el cual en este momento le están acusando, y está llevando un proceso, un juicio, no es considerado grave, podría llevar el proceso en libertad, pero la fiscalía le dijo al juez, se te va a escapar. Entonces el juez dijo, está bien, va a la prisión preventiva de oficio, bueno, no de oficio, justificada. El presidente dice, es lo mismo con lo de las facturas. Se presenta la denuncia y el juez es el que determina si procede la denuncia, y si procede, entonces sí, en automático se decreta la prisión preventiva de oficio. Por otro lado, se ha dicho que es solamente para montos mayores a 9 millones de pesos. La cifra estuvo cambiando. Derivado de esto, de esta acusación de persecución fiscal, la oposición pidió que se elevara la cifra mínima para que alguien sea detenido por evasión fiscal, por defraudación fiscal, etc. Sobre todo defraudación fiscal. Y originalmente se llegaron a manejar montos de 2 millones, de 1 millón de pesos. A partir de que la irregularidad sea de esa cifra, iba a ser considerado como delito grave. Finalmente llegó a estar hasta los 10 millones de pesos y finalmente quedó en los 9 millones de pesos para que sea considerado delito fiscal grave con sanción de 3 meses a 13.5 años de prisión y con la prisión preventiva sin opción a salidas externas. Pero también existe en esta ley el llamado delito fiscal básico, que es, como ya mencionaba, para quienes recurran a engaños o defraudación fiscal por algún monto, con sanciones de 2 meses hasta 9 años de prisión. Mucho hincapié el que hizo el presidente derivado de tantos cuestionamientos a lo ahora aprobado y a un mea culpa manifestado por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al decir, informamos mal, dimos a entender que íbamos a iniciar una persecución fiscal cuando no es así. Independientemente de ello, ya finalmente fueron aprobados ayer tanto la ley antifacturera como la de revocación de mandato, lo cual celebró el presidente que, aunque haya sufrido algunos cambios de su propuesta original, pues celebró el hecho de que ya hayan sido finalmente aprobados. ¿Qué opinan sobre el tema? No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios. Vamos.